Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Casa de Misericordia y Restauración los saluda con mucho cariño, esperando que todos estén bien, que Dios los continúe bendiciendo grandemente cada día. Y hoy, preparados para escuchar esta reflexión, esta pequeña enseñanza, que necesitamos cada día estar sometidos a la palabra de Dios como tiene que ser, porque es importantísimo tener uno esa plena seguridad de que Dios nos escucha día a día. Y para poder escuchar también la voz de Dios necesitamos estar concentrados leyendo la palabra de Dios. Amén. El tema de hoy lleva como título Fe ferviente. Lo que le agrada a Dios de cada uno de nosotros es que tengamos fe, esa confianza en Él, de que todo va a salir bien, que al final vamos a ver la luz de Cristo en todo, no importa qué estemos viviendo, qué estemos pasando, pueden ser problemas de salud o problemas en el trabajo, cualquier cosa, pero al final si tenemos fe, todo esto va a pasar y vamos a ver la mano de Dios poderosa en nuestras vidas. Vamos al libro de Romanos capítulo 12, versículo 3, dice así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice a cada uno de nosotros, no importa el nombre que tú tengas, pero tú recibiste una medida de fe. Llámese usted Godínez o Macario o lo como sea, o María o Rosa, tú recibiste una medida de fe. ¿Qué pasa a veces? Que nosotros no incrementamos esa fe, que nosotros dejamos que esa fe se termine completamente en nuestras vidas y empezamos a dudar de lo que Dios puede hacer. Porque para Dios no hay nada imposible, pero cuando el hombre o la mujer empieza a tener dudas de lo que Dios dice, ahí es donde viene el fracaso en nuestras vidas. Es esa confianza, esa seguridad de que Dios escucha nuestras súplicas, nuestras peticiones, nuestras oraciones. Él siempre está con ese oído inclinado hacia nosotros. Y tener esa plena seguridad de que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, lo vamos a ver hecho en nuestras vidas. No importa lo que en estos momentos usted está pasando, tal vez una situación de enfermedad en la cual te han dicho, ya para ti no hay solución, pero para Dios no hay nada imposible. Vamos al libro de Romanos, mismo ahí donde estamos, pero en el capítulo 17 dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, que nos dice, estemos atentos siempre al estar leyendo la palabra de Dios, a estar escuchando la palabra de Dios. Ahí es donde se va incrementando la fe, la seguridad. Eso es lo que Dios nos quiere. Cuando nosotros abrimos este libro que es la Biblia, estamos abriendo y escuchando de la boca de Dios sus palabras escritas en este libro por medio de muchas personas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Así como en algún tiempo, muchas veces, nosotros tuvimos fe en las cosas mundanas, en las cosas del mundo, en las cosas que no nos traía bendición. Muchas veces tenemos fe y nos quedamos en la casa tal vez escuchando o viendo un partido de fútbol antes de venir a la iglesia.
O escuchamos cosas negativas como la guerra, o cosas que suben como la gasolina, pero todo esto va a bajar en su momento. O problemas de violencia, de enfermedades, de estrés, el temor. Todo eso a veces los embarga, todo esto a veces nos llena de preocupación. Pero dejémosle todo eso a Dios, porque Dios todo lo puede solucionar. Y nosotros siempre estemos atentos a escuchar la voz del Señor. Siempre, domingo a domingo, ser fieles a nuestra congregación. Día tras día, leer en que sea un versículo de la Biblia que te va a traer bendición siempre a tu vida, porque la palabra de Dios lo que trae es bendición. Ser obediente en todo. Tener esa plena seguridad de que el Señor te está escuchando. Ese clamor. Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Hay que estar siempre clamándole al Señor. El Señor está ahí, el Señor es el creador, el Señor te formó, el Señor me formó. Él sabe su situación, pero Él quiere escuchar de tu boca esa seguridad, esa plena seguridad de lo que tú pidas, el Padre va a hacer por ti. Vamos a ir al libro de Lucas, un poquito más hacia atrás, capítulo 5 de Lucas. Lucas 5, 17 al 24. Es un ejemplo de la fe de varios, de un grupo de hombres en el cual Dios se sintió, en este caso Jesús, se sintió conmovido de ver de la fe de esas personas. Dice así, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallaban cómo hacerlo a causa de la multitud. Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio y delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en nuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vemos un ejemplo. Bueno, yo no sé qué pasaría si en estos momentos en algún hogar, en nuestra querida Costa Rica, alguien hace un hueco de esa manera y mete a alguien por el techo. ¿Qué dirá el dueño, verdad? Pero ellos lo hicieron en ese momento. Y Jesús se sorprendió, Jesús dijo, ¿qué fe tienen estos hombres? Esos 4 hombres que llevaban a este paralítico en esa silla, en esa cama. Ellos tenían fe, tenían esa seguridad que si bajaban el paralítico hasta donde estaba Jesús, iba a quedar sano. Pero algo muy importante, además de esto, la sanidad corporal. Pero lo más importante fue que Él le perdonó todos los pecados. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar primeramente a Dios. Sabemos que no somos dignos, que nosotros pecamos cada día. Pero Dios tiene misericordias cada día, sus misericordias son nuevas cada día.
Primero pedirle perdón por nuestros pecados y después vamos a recibir la sanación, en este caso lo que pasó. Es algo precioso poder conmover el corazón de Jesús, que Jesús se maraville de la fe de las personas. Es lo que Él desea. Es ahí donde se da el milagro, donde se dan los milagros. Cuando usted o yo hacemos algo diferente, como en este caso, bajar ese paralítico de por el techo. Tener esa seguridad de que ellos decían, nosotros llevamos este paralítico a los pies de Jesús y va a quedar sano. Eso es lo que a Jesús le agrada. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos al libro de Mateo. Está un poquito más adelante, es el primer evangelio. Mateo, pues sigue Marcos, pues Lucas y después Juan. En Mateo 8 vamos a encontrar otro ejemplo importantísimo. 8 de 5 al 13. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: voy, iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Les dijo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. O sea, este centurión no era cristiano, pero tenía fe en Jesús. Sabía que Jesús podía sanar su criado. Esa fe es la que él necesita, que Jesús necesita que nosotros tengamos. Dice que Jesús se maravilló. ¿Qué vas a hacer usted para que Jesús se maraville y haga el milagro que tú necesitas en estos momentos? ¿Qué serías capaz de hacer? Si el Señor lo que necesita es fe. El Señor no te está pidiendo sacrificios. No te está pidiendo cosas que usted no puede hacer, sino es incrementar su fe. Y como habíamos leído antes, la fe viene por el oír y el oír. Que cada día nosotros nos empapemos, nos llenemos, nos gocemos al leer la palabra del Señor constantemente. Eso es lo que le agrada al Señor. Y tener la plena seguridad de que el Señor va a hacer ese milagro en su vida. No importa qué tan grande sea el milagro que estás pidiendo. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer cualquier milagro en estos momentos. Dios es todopoderoso. Dios es grande y maravilloso. Vamos otra vez al libro de Lucas, pero en este caso Lucas 17. Evangelio de Lucas 17, del 5 al 6. Dice así. Lucas 17, del 5 al 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería.
Oye, si tuviéramos fe tan pequeñita como una semillita de mostaza. ¿Qué es un árbol de sicomoro? Es un árbol muy grande, frondoso, que en nuestra tierra no sé, yo creo que no hay, pero allá en Israel, en todos esos lugares sí hay. Es un árbol que da frutos como de higos, es muy grande. Dice, si tú tuvieras la fe, esa seguridad, le diría a ese árbol, arráncate desde raíz y se plante en otro lugar. Pero, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es la inseguridad suya que necesitas en estos momentos desarraigar? ¿Qué es lo que te agobia? ¿Qué es lo que te hace dudar? ¿Qué es ese árbol tan grande que tiene al frente que no hace posible que el milagro que Jesús quiere hacer en su vida no se dé? Nosotros tenemos que ir pensando y creyéndole siempre a Dios de que Dios puede hacer ese milagro sobrenatural en tus enfermedades que tiene tu cuerpo, tus temores, tus fracasos, tu soledad en tu vida. Todos los problemas se irán, las deudas se irán cuando tengamos esa fe, esa convicción de que el Señor va a hacer en nuestras vidas todas estas cosas. El Señor está dispuesto, pero el Señor necesita ver la fe que usted y yo tenemos. Por la fe, muchas personas hicieron proezas según los ejemplos que tenemos en la Biblia. Fue la fe que movió el corazón de Dios, que movió su mano poderosa. Vemos ejemplos grandes de cómo puede ser posible que Dios abriera el mar rojo. En el caso de Moisés, lo que él hizo en ese momento, pero fue la mano poderosa de Dios por medio de la fe de Moisés. Esa es la fe que Dios necesita en cada uno de nosotros. Esa plena seguridad, sin dudar absolutamente nada. Saber de que Dios te está escuchando y no importa qué es el problema que te tienes, no importa qué enfermedad, no importa. Por la fe, Abel fue grato ante Dios. Por la fe, Enoc caminó con Dios. Por la fe, Noé construyó esa barca donde no llovía. Por la fe, José llegó a ser segundo el faraón. Por la fe, Daniel fue echado al pozo de los leones y no le pasó nada. Tenía fe y seguridad de que Dios estaba con él. Trataron de que fuera quemado y tampoco le pasó nada. Era esa fe, esa convicción, esa seguridad. Por fe también fue David un gran rey en Israel. Es esa fe lo que hace posible que Dios haga sus milagros que son imposibles para nosotros, pero para Dios no hay nada imposible. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11. 11, 29, 30. Dice así: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. O sea, esa era la fe, la que sea posible. ¿Quién se iba a imaginar cruzar un mar en seco? Era imposible para el hombre, pero posible para Dios.
¿Quién iba a imaginar que al dar 7 vueltas en el muro de Jericó, ese muro iba a caer, ese muro se iba a derrumbar? Pero era la fe de esos hombres que creyeron y Dios hizo posible. O sea, tenemos que ser obedientes a Dios. Tener esa plena seguridad que no importa qué es lo que esté sucediendo en su vida, pero comparado con estos milagros, comparado con estos ejemplos que da la Biblia, tu problema es pequeñito, muy pequeñito. Pero Dios lo que necesita para que ese milagro se dé en su vida es fe, es confianza. No dudar absolutamente nada. Tener esa plena seguridad de que Dios va a abrir esa puerta de trabajo que en este momento usted necesita. Tener esa plena seguridad de que esa dolencia, esa enfermedad se va totalmente de su cuerpo. Tener esa plena seguridad que esos temores, esa angustia en su vida se va a ir para siempre. Cuando la pongamos en las manos del Señor, el Señor quiere hacer cosas maravillosas en tu vida y en mi vida. Solo necesita esa palabrita tan pequeña, 2 letras, fe. Esa confianza, esa seguridad de que el Padre Celestial, el creador del mundo, del universo, de todo, y el creador suyo y mío, puede hacer cualquier milagro en su vida. Fe, confianza, seguridad, de que Dios en estos momentos está escuchando esa oración tuya. Ahí donde usted esté, doble rodillas, confiado de que el Señor te va a escuchar. Antes de que empiece esa oración, pídele perdón a Dios de todo pecado, porque Él necesita que nosotros nos arrepintamos día a día. Y Dios va a hacer el milagro en su vida. Dios va a traer a esos hijos a la congregación. Dios va a apartar de la maldad, de odio, rencor que puede tener tu familia o tú mismo. Dios va a mover el corazón de ese esposo o de esa esposa para que se convierta a Cristo. Dios va a sacar de los vicios a esos hijos, a esos nietos que en este momento están pasando por esos problemas. Dios lo puede hacer. Dobla rodillas, tenga confianza en el Señor. El Señor va a hacer cosas maravillosas en cada familia, en casa misericordia y restauración. Y vamos a ver milagros poderosos en este lugar, si tenemos fe. La fe de 1, la fe de 2, la fe de 3 y demás personas, aumentando la fe y la confianza en el Señor. Esa seguridad de que cuando tú vengas aquí, por medio de la alabanza, por medio de una oración, por medio en el momento de compartir el pan y el vino, tú vas a quedar totalmente sano, tú vas a quedar totalmente limpio de todo, en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos ahí, al mismo libro de Hebreos, 11, 33, 34, dice así, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, solo porque tuvieron fe. No importa qué es lo que esté sucediendo en su vida, pero su vida va a ser de ahora en adelante, si tú tienes fe, seguridad, de ahora en adelante su vida va a ser mucho mejor si la pones en las manos del Señor. Si el Señor es el centro de tu vida, es el centro de tu hogar, es el centro de tu trabajo, es el centro de tus estudios. ¿Cuántas personas en estos momentos se preocupan
porque no les está yendo bien en sus estudios. Estudies, sí, pero ponlo en tus manos de Dios, que en el momento que vas a hacer un examen, el Señor te va a ayudar a recordar todas las cosas que tienes que apuntar ahí. Esa plena seguridad de que el Señor está contigo, porque tú eres un hijo y una hija de Dios, que tiene fe y confianza en el Señor día tras día. Bueno, hermanos, en Cristo Jesús, si fue de tu agrado y si fue de gran bendición esta reflexión, compártela con otros. Es una manera de llevar la palabra del Señor a aquellos que tienen dudas, a aquellos que tienen problemas, a aquellas personas que se sienten fracasados en la vida, para que aumente su fe y su seguridad en el Señor. Necesitamos todo del Señor. Necesitamos día tras día tener esa plena seguridad de que el Señor escucha y el que el Señor es el que hace los milagros. Es Jesús. Dice Jesús, pidan en el Padre, en el nombre mío, y yo haré lo que tú quieres que hagas. Pero hazlos con fe. Dice la palabra de Dios que sin fe no podemos agradar a Dios. Si no tenemos fe, no vamos a agradar a Dios. Y eso está en Hebreos 11:6. Sin fe, dice, no podemos agradar a Dios. Por eso es necesario tener esa confianza y esa fe. Porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios, crea que Él le hay y que es el galardonador de los que le buscan. Él es el que da el premio, Él es el que trae la sanidad, Él es el que trae la paz en su vida día tras día. Que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro y te conceda todas las peticiones de tu corazón. Que el Señor te vuelva a ti y te llene de paz.